Determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Existen 10 números primos menores que 30. Bueno, yo creo que aquí lo que podríamos hacer es simplemente escribir los números desde el 1 hasta el 30, ¿sí? Escribir los números desde el 1 hasta el 30 y verificar cuántos efectivamente son primos y cuántos no lo son, ¿no? Cuántos son compuestos. Entonces, allí tenemos los 30 primeros números, ¿sí? Del 1 al 30 y vamos a ver cuáles son primos. El 2 es un número primo, el 3 también es un número primo, el 4 no, el 5 sí lo es, el 6 no, el 7 es un número primo, el 9 no, el 11 es un número primo, el 13 también es un número primo, después el 17 es un número primo, el 19 es un número primo, el 23 es un número primo, el 29 es otro número primo. Esos son los números primos. Nos dicen que existen 10 números primos menores que 30. Veamos, ahí hay 2, 4, 6, 8, 10. Verdadero. Hay 10 números primos que son menores a 30. Entonces, esta afirmación es verdadera. Espero que esta pregunta y explicación se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. La suma de dos números primos no es un número primo. Bueno, es cierto que es cierta esta afirmación que la suma de dos números primos no es un número primo, o por lo menos no siempre lo es. Porque si nosotros sumamos 2 más 5 nos da 7. 2 es un primo, 5 es un primo, 7 es un primo. Pero eso no significa que siempre se vaya a cumplir así, que un primo más un primo da otro número primo. No, no, no. Por ejemplo, 13 que es primo más 7 que es primo nos da 20. Ese ya no es un número primo, ¿no? El 20 no es un número primo y hemos sumado 13 más 7 que sí lo son. Entonces la afirmación nos dice, la suma de dos números primos no es un número primo, diríamos que eso es falso. O sea, aquí debería estar acotada o mejor redactada la afirmación, porque en los primeros números sí, sí se cumple. Ojo, solo en los primeros primos. Por ejemplo, 2 más 3 es 5. Un primo más otro primo dio otro número primo. Por ejemplo, 2 más 5 es 7. Dio otro número primo. Por ejemplo, 2 más 11 nos da 13. Ese es otro número primo. 2 más 17 nos da 19. Ese es otro número primo. En algunos números, solo creo, hay uno más, ¿sí? Hay un número más en el que se cumple. ¿Cuál era el número? 2 más 19, no. ¿Cuál era? A ver, hay un número más que se cumple. 2 más 29, ¿no? 2 más 29 es 31, que también es primo. Entonces, 2 más 29, 31 también es un número primo. Entonces, en estos cinco casos se cumple, que un primo más otro primo da otro número primo. Entonces, aquí dice, la suma de dos números primos no es un número primo. Sería falsa en realidad, porque vemos que hay cinco casos donde sí se estaría cumpliendo. Y claro, en el resto no se cumpliría. Entonces, allí tendríamos que ser más claros con la explicación. Hay algunos casos, cinco en particular, que sí, no se cumple, ¿no? Donde no se cumple, que un primo más otro primo sí da otro número primo. Y en todos los demás ya deja de cumplirse sí se cumple la afirmación, que un primo más otro ya da un número compuesto. Entonces, aquí deberíamos tener cuidado con ese detalle. Espero que esta pregunta y explicación se haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.